Bueno, buenos días. Es la semana 6. Para todos aquellos que no leyeron el programa, el día 15 era día feriado, festivo, como ustedes quieran llamarlo. Ahora que ya se dieron cuenta que hay un programa, se darán cuenta que el 20 de octubre tampoco hay nada programado. El 15 de septiembre era por el 16, no quería batallar con el festivo, entonces no programé nada el 15. Lo del 20 de octubre no tiene nada que ver con mi cumpleaños, no es mi cumpleaños el 20 de octubre. Hago la aclaración. Pero fue una pifia ahí de un servidor, no conté la semana, entonces no programé nada, no se va a dar clase el 20 de octubre. Por ese motivo no tenemos clase el 20 de octubre. Es un error ahí de programación, está bien, una semana de descanso. De otra forma hubiéramos terminado el 1 de diciembre, ¿no? Vamos, tampoco hace la diferencia. El doctor César Acuña, que es el quien le tocaba el tema de hoy, el tema de activación física, lo vamos a recorrer a la semana 8 y la semana 7 queda sin cambios para la semana que entra, ¿sí? Que es la semana 7. Vamos a hablar un poquito de cómo lograr las metas con apoyo del equipo de psicología y vamos a ver un poquito cómo funcionan las UNEMs ya como clínicas y a ver qué podemos aprender un poquito de ellos. Pero esta clase en particular, la de la semana, que era la de la semana 8, quedó como semana 6, es como un parteaguas, es como un intermedio entre lo que ya íbamos aprendiendo y lo que vamos a aprender luego cuando veamos el tratamiento con medicamentos orales y con insulina. Es muy importante entrar en materia, en el sentido estricto de la palabra, ¿por qué es importante que el paciente logre el control de la glucemia? Sí sabemos de que hay complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, sí sabemos que hay complicaciones agudas por la hiperglucemia y también por hipoglucemia. Pero vamos, ¿qué ganamos cuando controlamos la glucemia del paciente? ¿Y qué ganamos con poquito control de la glucemia? Esa es la parte que esta semana vamos a revisar. Entonces, hablando de objetivos del tratamiento de la diabetes en general, pues la corrección de la normalidad metabólica, que es la hiperglucemia, mejora la sintomatología del paciente. ¿Qué es lo primero que siente el paciente? Bueno, siente que ya no se levanta en la noche, se siente con más energía, se siente con más capacidad de hacer actividades durante el día, siente que ya no tiene tanta sed, deja de perder peso, entre otras cosas. Si el paciente tenía visión borrosa, va a empezar a ver mejor. Previene la aparición de complicaciones agudas, obvio, de estado hiposmolar en el diabético tipo 2 y de cetoacidosis diabética en el diabético tipo 1. Podríamos agregar ahí, le salva la vida al diabético tipo 1. El diabético tipo 1, si no se trata la hiperglucemia con insulina, va a morir en cetoacidosis diabética. Por lo tanto, le salva la vida al diabético tipo 1. El control de la normalidad metabólica, la hiperglucemia, a largo plazo previene complicaciones crónicas. Y aquí tendríamos que diferenciarlas entre microvasculares y macrovasculares. Previene sin lugar a dudas lo que es retinopatía, que es una complicación microvascular, previene lo que es nefropatía y previene lo que es las complicaciones microvasculares como la neuropatía en lo general. Pero vamos a ver ahorita qué pasa cuando hablamos de complicaciones macrovasculares. Infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral, claudicación intermitente. Hay que identificar las comorbilidades. Obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, y la educación del paciente. Tú le puedes dar el mejor tratamiento al paciente, pero si el paciente te tira la insulina a la basura, pues no funciona en lo más mínimo. Le puedes dar el mejor tratamiento al paciente, pero si se aplica mal la insulina o no se toma bien las pastillas, no sirve de nada. El ejemplo pudiera ser la carbosa. Como el paciente se toma la carbosa antes de la comida y siente flatulencia, meteorismo y algo de diarrea, ahora se la toma 2 horas después de la comida, cuando se la toma. Y ya no siente nada el paciente. Pero entonces nos está sirviendo la carbosa. Bueno, ese es el punto de la educación del paciente, por poner un punto sobre la mesa.
El mantenimiento a largo plazo es necesario, pero aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. El médico debe tener conocimiento para poder mantener al paciente en control por un largo plazo, pero también tiene que conocer los beneficios del mantenimiento a largo plazo, porque luego al médico le puede dar flojera andar controlando a los pacientes. Bueno, si no se quiere controlar al paciente, no se toma los medicamentos, no hace la dieta del paciente, pero ¿por qué me tengo que desgastar yo médico? Pero los beneficios son muchos a largo plazo. ¿Y cuáles son los riesgos? El médico tiene que tener esto muy bien claro. ¿Cuáles son los riesgos de tener un control a largo plazo? Y por lo tanto, poderlo comunicar al paciente. Es que si no se controla, usted va a tener insuficiencia renal y lo van a tener que quitar. Pero el paciente en ese momento, la diálisis le viene 20 años, ¿no? Le va a importar muy poco en ese momento. Bueno, señor, pero es que usted va a tener más energía inmediatamente. Usted luego, al controlar sus cifras de glucosa, se va a sentir mejor, va a tener más energía para hacer cosas. Inmediatamente va a empezar a ver mejor. Ya no se va a levantar a orinar en la noche, va a estar más descansado por la mañana. Eso es lo que tendría que comunicar el médico. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre el control de la glucemia? Bueno, vamos a hablar un poquito, aquí en este caso. Le titulo esta lámina ¿Qué tanto es tantito? Vamos a hablar un poquito de los fabulosos años 20. Por allá en aquel entonces, decía Elliot Peroslin, un gran investigador, decía él que teníamos que lograr en el tratamiento de la diabetes niveles de glucosa tan normales como estos fueran posibles. ¿Qué significa esto? Pues significa simple y sencillamente que los pacientes diabéticos tenían que mantener glucosas normales como un paciente que no era diabético. Y aquí estábamos hablando principalmente del diabético tipo 1. Por aquel entonces, básicamente que se tenían empezaban a trabajar con insulina. Ya se empezaba más o menos a alargar la sobrevida de los pacientes con diabetes tipo 1. Por lo tanto, la meta que se proponía Joslin en ese momento era que la glucosa del paciente fuera muy normal. Bueno, 70 años después, tenemos más o menos para los años 90, tenemos la publicación básicamente de dos estudios. Dos estudios muy grandes que empezaron más o menos a la altura de mediados de los 70. El Diabetes Control and Complications Trial, el DSST, que era básicamente en diabéticos tipo 1, y demostró que el control estrecho de la glucosa previene complicaciones microvasculares, diabéticos tipo 1. Y en contraparte, tenemos el KPDS, del que voy a dedicar unos minutos, por no decir que la mitad de la clase, que trabajó en diabéticos tipo 2, estoy hablando ahora sí, mediados de los 70. Ahí inició el reclutamiento de los pacientes. Replicó los descubrimientos del DSST, es decir, el control glucémico estrecho previene complicaciones microvasculares en diabéticos tipo 2. Bueno, hablemos del DSST primero. Ahí está esta gráfica. Esta gráfica es clásica en medicina. Este estudio, el DSST, se publicó en el 95. Yo empecé a hacer residencia médica alrededor del año 97, en febrero del 97. Pero bueno, como que le tomas viada, como a los 6 meses, un año. Entonces, más o menos, lo empezamos a descubrir estos estudios, yo como residente, a la altura del año 98. Pero bueno, era información muy fresca por aquel entonces, los descubrimientos del Diabetes Control and Complications Trial. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron ellos? Bueno, primeramente, encontraron que podremos leer esta gráfica de esta forma, que a mayor nivel de hemoglobina glucosilada, hemoglobina A1C, tenemos mayor tasa o mayor riesgo relativo para presentar alguna complicación microvascular. En azul bajito, retinopatía, en rojo, nefropatía, en verde, neuropatía, y microalbuminuria, no nefropatía como tal, no insuficiencia renal con elevación de creatinina, pero sí aparición de microalbuminuria en amarillo.
Y como pueden ver ustedes aquí, entre mayor era el nivel de hemoglobina glucosilada, mayor era la aparición de complicaciones vasculares. Pero también podemos leer esto al revés. Y podemos leerlo así. Entre mejor tenga yo mi hemoglobina glucosilada, llegando, por ejemplo, a niveles por debajo de 8, mucho menor es mi tasa de complicaciones microvasculares. Entonces ellos veían que, por ejemplo, entre 8 y 7, pues había una diferencia prácticamente de la mitad. Y que probablemente entre 7 y 2, entre 7, perdón, y 6 hemoglobina glucosilada, había una disminución otra vez casi a la mitad. Entonces decían, bueno, parece que es bueno bajar la hemoglobina glucosilada. Parece que es bueno el manejo intensivo con insulina para controlar al paciente. Bien. Ahora UKPDS se publicó más o menos en las mismas fechas en diabéticos tipo 2. Vamos a ver en detalle el estudio, pero ahorita lo que me interesa son esta lámina. El DSST, podemos encontrar diferentes brazos del estudio, del estudio UKPDS. United Kingdom son las siglas UK, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ellos investigaron fue muy amplio, pero aquí podemos resumir los hallazgos del estudio. Más o menos, por cada 1% de hemoglobina glucosilada que se disminuye, 0.9% que se disminuye, por ejemplo, de 12 a 11, de 11 a 10, de 10 a 9, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos un paciente que empieza con 12, bajarlo a 11 es importante. Si tenemos un paciente que empieza con 8, bajarlo a 7 es importante. No porque tenga un paciente con 12, voy a dejar al de 8 sin hacerle nada, porque ya tiene 8, tiene 4 puntos menos que el de 11. No. Bajarlo de 8 a 7 es importante. Disminuir un 1% la hemoglobina glucosilada nos alcanza ¿para qué? Para disminuir un 12% cualquier tipo de complicación macro o microvascular. 25%, un cuarto de las complicaciones microvasculares. No las previene todas. El paciente diabético siempre va a ser diabético y siempre va a tener riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Pero es posible disminuir en un cuarto las complicaciones microvasculares. Muy bien. Retinopatía en un 21%, albuminuria en un 33%. La progresión a nefropatía, ya con elevación de la creatinina, no diálisis, pero ya con elevación de la creatinina, también disminuye. Por obviedad. Bueno, y todas estas eran significativas. Vean la P de aquí, todas eran significativas. Pero estoy dejando lo mejor para el final. 16% de reducción en infarto agudo. Pero ojo, la P no es significativa. Hoy día el valor de P tiene sus detractores, pero cuando se lanzó el estudio como tal, en aquel entonces, en los 70s, cuando se publicaron resultados en los 90s, y todos los análisis que vinieron después, el valor de realmente definía cuando un resultado era estadísticamente significativo de cuando no. Entonces, un valor de por arriba de 0.50, perdón, hacían que esa reducción del 16% no fuera estadísticamente significativa. ¿Qué quería decir esto en español? Para los que estábamos leyendo el estudio en ese entonces. Bueno, que la reducción podía ser por azar y no por el control estricto de diabetes. Entonces, las conclusiones eran las mismas que el DSST. Con un control estrecho podemos prevenir complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, pero no podemos prevenir complicaciones macrovasculares, EBC, infarto, claudicación intermitente. ¿Qué nos falta? Era la pregunta. ¿Por qué no podemos? Había morbilidad, había hipertensión, había diabetes, había obesidad, había colesterolemia, había tabaco, había carga familiar. Bueno, había otros factores que controlar.
Pero la pregunta obligada era, si logro bajarlo de 7% la hemoglobina glucosilada, si la bajo de 7, mejoran las complicaciones macrovasculares. Entonces, esa era la pregunta que saltaba en el DST y en el UKPDS. Bueno, debido a esos dos estudios grandes y a estos otros dos llamados Steno 2 y el estudio Kumamoto, ahora sabíamos que el control estrecho del paciente diabético, que el control estricto, lo que ellos dieron en llamar terapia intensiva de la glucosa, era deseable en todos los pacientes. Es decir, no había paciente que en ese entonces no se empezara a someter a un control estrecho de la glucemia. Bueno, hoy sabemos que todavía no estamos haciendo el trabajo completo. Y tenemos muchos pacientes jóvenes, diabetes de reciente control, con hemoglóbinas glucosiladas de 8 a inicio y de 8 2 años después. De 9 de inicio y de 10 2 años después. Seguimos teniendo esos problemas de control de la diabetes. Estos estudios, insisto, se iniciaron en los 70s. 50 años después de que se empezó a aplicar la insulina. ¿Por qué tardamos tanto en empezar a hacer estos descubrimientos? Se publicaron en los 90s. ¿Por qué nos está tomando tanto tiempo darle terapia intensiva a los pacientes? Bueno, mucho. Nunca es suficiente. Y aquí estoy pasando un personaje de caricatura. Quienes la vieron sabrán de qué estoy hablando. Quienes no vieron la caricatura, pues no saben de qué estoy hablando. Pero bueno, yo no voy a hacerle publicidad a la caricatura. En los estudios de DST y en los estudios KPDS, Kumamoto y Steno, la hemoglobina glucosilada era la medida de control. Entonces, en las guías nacionales, internacionales, mundiales, se estableció que la medida de control tenía que ser en función de la hemoglobina glucosilada. Específicamente, en México y la Asociación Americana de la Diabetes, se establece que la hemoglobina glucosilada debe andar alrededor del 7%. La Federación Internacional de Diabetes dice que un poquito menos, 6.5%. Algún otra guía y protocolo dirá 7 a 8, en fin, vale. Se vale que cambies la meta en las guías, pero lo que no se vale es que si amaneces con 8% de hemoglobina glucosilada, no la bajes un poquito más. Si ya estás en 7 y eres joven y puedes, no la bajes a 6.5. Eso es lo que no se vale. Pero bueno, esa es la medida de control estándar a nivel mundial. La controversia de los dos estudios, también de Kumamoto y también del estudio Steno 2, es que fallaron en demostrar que había beneficio en complicaciones macrovasculares. Ya lo dije varias veces, lo repito en esta lámina específicamente. Entonces, los investigadores decían, bueno, vamos bajando más la hemoglobina glucosilada. Vamos llevándola a 6.5. Abajo de 6.5. Pero espérate, decían los investigadores. No podemos agarrar a una población que no se infarte. Porque entonces, si tengo poquitos infartos en esa población, pues mis hallazgos van a tener que ser, van a verse anulados por la poca cantidad de infartos. Entonces, yo tengo que buscar una población que se infarte mucho. Entonces, buscaron pacientes mayores. ¿Quiénes se infartan más? Los que tienen más tiempo de diabéticos. Buscaron pacientes con alto riesgo para que los números les dieran. Digo, ellos usaron pacientes, el UKPDS eran pacientes reciente diagnóstico. Para que se infartara un paciente iban a pasar 20 años. Entonces ellos buscaron pacientes que ya tuvieran esos 20 años de diabético y tuvieron otros factores de riesgo, por lo tanto eran pacientes mayores. ¿Qué investigadores? Bueno, los investigadores de 3 estudios en particular, el estudio ACCORD, el estudio ADVANCE y el estudio de los veteranos, del Veterans Affairs, el BAT. Bueno,
Para empezar, se propusieron control más estrecho, menos de 6.5%. Los estudios anteriores, el DSCT, el estudio UKPDS, decía, los queremos en 7. 7 es la meta, pero eso dijeron no, 6.5 o menos. No queremos a nadie arriba de 6.5. No queremos que se me mezclen los resultados con los resultados de los estudios anteriores. Y, obviamente, todos los estudios se realizaron en poblaciones de más edad, por lo tanto ya no eran diabéticos de reciente diagnóstico, ya tenían daño macrovascular, ya tenían daño microvascular, incipiente, a lo mejor no clínico, pero sí incipiente, y gran riesgo cardiovascular. Bueno, el ADVANCE y el VAT. El estudio ADVANCE y el estudio de los Veterans Affairs, no encontró ningún beneficio significativo del control intensivo de la glucemia en complicaciones cardiovasculares, es decir, macrovasculares, EBC, infarto y complicación intermitente. Entonces, pues, el hallazgo fue, no pudimos prevenir un infarto bajando la hemoglobina glucosilada de 7 a menos. Ya. Pero el ACORD lo dejé aparte. ¿Por qué? Porque en el estudio ACORD lo tuvieron que terminar prematuramente, porque se empezó a morir la gente que está tratando de llevarlo a un control estricto. O sea, no solamente no mejoraban la mortalidad cardiovascular o la morbilidad cardiovascular. No solamente ocurría eso, sino que se les morían más los abuelitos, porque eran personas de la tercera edad. Entonces, la moraleja de todo esto fue, espérate, si estás joven, te puedo llevar a 6.5, pero si estás frágil, no te voy a llevar a 6.5. De hecho, me restrinjo a llevarte a 7. A lo mejor te dejo en 7.5. A lo mejor te dejo en 8. ¿Por qué? Porque te puedo llevar hipoglucemia, porque te puedo llevar a otras complicaciones derivadas del tratamiento que te llevan a una muerte prematura. Y no te voy a prevenir una complicación macrovascular. Entonces, ¿bajamos o no bajamos los niveles de hemoglobina glucosilada? Parte ya lo dije. Sí, claro que sí, en pacientes jóvenes de reciente diagnóstico hay que bajar mucho la hemoglobina glucosilada. Sí, claro que sí, en pacientes que tienen muchos años de diagnóstico, pero que están fuertes, están más o menos sanos, que no han tenido complicaciones. No, definitivamente, en pacientes que ya están en diálisis, ya están ciegos, ya están amputados, tienen 80 años, 85 años. Ahí puede ser más permisivo, no tan permisivo. No quieres complicaciones agudas, nada más no quieres que el paciente no haga complicaciones agudas. Bien, ahora vamos a revisar el UKPDS. El UKPDS terminó en los 90s. Se publicaron los estudios en los 90s. Los pacientes dejaron de ir a las clínicas UKPDS. Ya no había control estricto. Váyanse, les dijeron a los pacientes, váyanse a sus clínicas normales. El UKPDS ya cerró. Entonces, los pacientes regresaron a su vida normal. Había un grupo que venía a control intensivo, un grupo que venía a control normal. Los intensivos se beneficiaron mucho. Los de control normal, pues no. Pero todos se fueron a sus clínicas habituales. Ah, pero déjame tu teléfono, te vamos a llamar más tarde. O sea, era plan con maña. Los devolvieron al mundo real. Pasaron del mundo de fantasía de UKPDS al mundo real. Del mundo real, donde te llevamos el control al pie de la letra, al mundo real de los consultorios de la Secretaría de Salud. Mentiras, no. En aquel entonces era Inglaterra, o sea que no es la Secretaría de Salud. Sí, al mundo real, sí, al mundo real. Donde el médico a veces va, a veces no va, donde la consulta se te da, a veces no se te da, donde hay que dar la consulta en 15 minutos porque viene el siguiente paciente, donde no hay educador en diabetes, donde no hay activador físico, donde no hay nutriólogo, en fin, al mundo real, que es el mundo que ustedes y nosotros conocemos.
y los dieron seguimiento durante 10 años. ¿Qué les pasó a esos pacientes que estaban en el UCA-PDS? Muy bien. El estudio de intervención fue de 20 años, del 77 al 97. Se reclutaron 5,100 pacientes. El seguimiento medio del paciente fue de 10 años. Se publicaron resultados alrededor de los 95 hasta 98. Muy bien. 10 años después del estudio, del 97 al 2007, se le dio el seguimiento a los que sobrevivieron. Gente del 77 al 97 no sobrevivió. Del 97 al 2007 ya eran 30 años. Pues mucha gente ya tenía 60, mucha gente ya tenía 70, mucha gente ya había llegado a los 80 años y pues obviamente no habían sobrevivido. Entonces se le dio seguimiento a los que sobrevivieron. Y la media de seguimiento de estos pacientes fue de más o menos 17 años. Más o menos 17 años. Primeramente, hubo pacientes en el 77 que fallaron en controlarse con dieta, eran diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico. Entonces, esos pacientes salieron del estudio porque tenían, aún con dieta, glucosas demasiado altas. Esos pacientes los mandaron a otro lugar. Ya no se estudiaron. De estos 5,102, 744 pacientes no entraron al estudio con glucosa demasiado alta. Algunos pacientes se controlaron solo con dieta. Dijeron ellos, bueno, pues ¿para qué los estudio? No les voy a dar tratamiento intensivo. Fueron como 150 pacientes. Los sacaron del estudio original. Entonces, estudiaron 4,209 pacientes. Bien. De estos 4,209 pacientes, sitúense en el 77, por favor. ¿Quién estaba estudiando medicina en el 77 de los que me están escuchando? Voy a empezar otra pregunta más clara. ¿Quién había nacido en el 77? Yo sí. Entonces, yo sí había nacido en el 77. Entonces, traten de imaginarse qué medicamentos antidiabéticos tiene el 77. Habla de insulina, obvio. Bueno, pues entonces, los medicamentos que tenían eran las sulfonilureas. Entonces, manejo intensivo era sulfonilureas con insulina. Era lo mejor que había. Ojo, era lo mejor que había para manejar a los pacientes. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Insulina, la NPH, hago la aclaración, la intermedia y la rápida, ¿qué es lo que tienen ustedes? Y sulfonilureas. O sea, ustedes están haciendo la medicina del UCA-PDS en el 77. Hago la aclaración. Y no es crítica. Había un grupo de pacientes que tenían sobrepeso. En aquel entonces la metformina era para pacientes con resistencia. Entonces se le daba al paciente con obesidad y sobrepeso. Entonces, a ese grupo de pacientes que eran 342, se les dio metformina, obviamente insulina. Y había un grupo de pacientes que era el grupo control, ¿sí? 411 con sobrepeso, 1,138 sin sobrepeso, que iban con tratamiento convencional. Dieta, su pastilla, y déjenlos andar en 8. No se preocupen mucho por ellos. Que se vayan en 8, que hagan su dieta, eso sí. Que hagan ejercicio, eso sí. Pero déjenlos andar en 8. Si llegan a 7, qué bueno. Pero déjenlos andar en 8. Entonces, grupo de tratamiento intensivo, grupo de tratamiento intensivo, grupo convencional. Esto fue alrededor de los mediados de los 90. Seguimos. Los puntos de estudio de seguimiento era ver qué había pasado con los niveles de hemoglobina glucosilada. Aquellos pacientes que utilizaron las sulfonilureas y el tratamiento con insulina, ya que salieron de las clínicas de UCA-PDS, ¿qué les pasó? ¿Siguieron con el manejo intensivo? ¿Se relajaron mejor un poco? ¿Se fueron por una hamburguesa al Burger King o al McDonald's? ¿Dejaron la dieta? Dijeron, ya estamos hasta el cogote del manejo intensivo de la diabetes. ¿Qué pasó con ellos? Determinar el impacto del control temprano, porque eso es parte también fundamental. Si ya le estoy dando 10 años seguidos al paciente, con un supercontrol, se va a cansar el paciente tarde que temprano y me va a tirar la toalla. El paciente, ¿qué es mejor? ¿Que yo lo relaje y le relaje las metas? ¿O que el paciente truene y me deje todo en el caño? Entonces, esas fueron algunas, entre otras investigaciones que se hicieron. Bueno,
Les decía que los pacientes regresaron a su clínica habitual. En ningún momento los investigadores interfirieron en el manejo del paciente. Era algo meramente observacional. Durante 5 años, los pacientes iban a las clínicas una vez al año, nada más para saludarlos. Hola, ¿cómo están? ¿Tú sigues muy bien? ¿Te infartaste? No, no me infarté. ¿Estás ciego? No, no estoy ciego. ¿Puedes caminar? Sí, sí puedo caminar. ¿Te han amputado? No. ¿Te hospitalizaste? No. Bueno, muy bien. Y de 2002 a 2007, todo por cuestionario telefónico. O se les enviaba el cuestionario por correo y se recibía el cuestionario de vuelta. Nada más para mantener contacto con los pacientes. Bien. Vamos a ver los resultados del seguimiento a 10 años. Primeramente, nos vamos a situar en que esta gráfica es 5 años hasta 2002. Otra vez esta gráfica a 2002, 97 a 2002. Y pueden ver aquí sulfonilurea con insulina con el tratamiento convencional. A lo mejor pura sulfonilurea. Y de este lado los gorditos con metformina con el tratamiento convencional. Muy bien. Y pueden ver que el tratamiento convencional empezó con una hemoglobina glucosilada más alta y el tratamiento intensivo con una hemoglobina glucosilada más baja. Pero al final del seguimiento de 5 años estaban igual. Los pacientes realmente se relajaron. Pero todavía más. Los pacientes con tratamiento convencional alcanzaron a los pacientes con tratamiento intensivo. Bien. Y en el caso de la metformina con el tratamiento convencional, otra vez se igualaron los cartones, se igualaron los valores de hemoglobina glucosilada. Seguimos para adelante. Durante la intervención y durante el seguimiento. Esto es durante la intervención y esto es durante el seguimiento después de la intervención. Y aquí pueden ver ustedes que se está estudiando cualquier punto del estudio. Muerte macrovascular, infarto, EBC, amputaciones, ceguera, nefropatía, albuminuria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver la diferencia entre tratamiento intensivo en rojo y la diferencia entre tratamiento convencional. Y pueden ver que hay una diferencia. Parece mínima, pero es una diferencia. Pero acá después, durante el seguimiento, la diferencia apenas sí se nota. Aquí pueden ver estos puntos, prácticamente se tocan. Y pueden ver que sí existe una reducción del riesgo relativo. Si bien es cierto, es de 0.88 durante la intervención, se mantiene en 0.91 durante el seguimiento a 10 años. Después de la intervención, durante 17 años. Es decir, se mantiene una reducción del riesgo relativo. Ya están relajados, ya no están en terapia intensiva. Los pacientes siguen obteniendo un beneficio. Parece mínimo, pero sigue siendo un beneficio. Veamos los puntos de estudio por separado. Me voy a brincar esta. Me voy a ir a la parte mejor de los puntos de estudio específicos. Ahí está. Riesgo de enfermedad microvascular. Hemorragia del vítreo, fotocoagulación por retinopatía diabética, insuficiencia renal. Sulfonilurea e insulina contra manejo convencional. Y ustedes pueden ver aquí que durante todo el seguimiento hasta 2007, los pacientes en tratamiento intensivo mantuvieron por debajo el riesgo. Y de hecho, en un riesgo, un hazard ratio, una disminución del riesgo de 0.75 al inicio del seguimiento y de 0.76 al final. A pesar de que las hemoglobinas glucosiladas eran las mismas. A pesar de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que haber llevado al control estricto al inicio de la enfermedad, acuérdense que eran diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico, todavía después, 10 años, 17 años después, les pagaba con disminución de riesgos. Ahora, en el manejo con metformina, los gorditos. Si bien es cierto, suben los puntos, sigue habiendo un beneficio a largo plazo. Sigue habiendo un beneficio a largo plazo.
Seguimos. Ahora viene la parte interesante. Veamos lo del infarto. Acuérdense que durante el estudio de intervención no era significativa la reducción. Y aquí está. Perdón. La reducción del 16%, aquí está, no era significativa. Más, sin embargo, la reducción del 15% en un seguimiento promedio de 17 años sí fue significativa. Quiere decir que se murieron menos pacientes, se infartaron menos pacientes y sí fue estadísticamente significativo. Que aquellos pacientes que no llevaron un buen control al inicio de la enfermedad. Es muy importante, por lo tanto, tanto para los ojos, los riñones, los nervios, el corazón, el cerebro y las piernas, es muy importante llevar un control estricto al principio de la enfermedad. Si yo me siento en el consultorio, esa es la moraleja. Si yo me siento en el consultorio a esperar que me llegue el diabético, o llegar 10 años después, ya no va a ser diabético de muy recién diagnóstico. Ya va a ser un diabético con complicaciones. Entonces, si voy y lo busco al paciente, hago un tamizaje y encuentro al paciente diabético cuando está debutando con la diabetes, entonces es muy diferente. Tengo que hacer la aclaración, porque a veces decimos reciente diagnóstico. Muchos pacientes técnicamente ya saben que son diabéticos, ya tienen poliuria, ya tienen polidipsia, están perdiendo peso, tienen nicturia, no ven bien, es más, hasta desarrollan complicaciones, pero no van a consulta. Entonces, que tú les estés haciendo el diagnóstico ahora, la verdad es que es una coincidencia que hoy les hagas el diagnóstico, porque hoy fueron a la consulta, pero en realidad ese paciente ya tenía el diagnóstico en el camioncito en el que se subió hace 10 años, ¿no? Todo el mundo tiene el diagnóstico de diabetes de ese paciente. ¿Ok? Entonces, ojo eso, ¿no? Y esto ocurría con los pacientes con metformina. Resulta ser que los pacientes con metformina sí tenían una reducción significativa, los gorditos, pues, sí tenían una reducción significativa con manejo intensivo, pero en el estudio global no. Y esa se mantenía durante los 17 años de seguimiento. Ahora ya les damos metformina a todos los diabéticos tipo 2. El manejo del paciente diabético ya cambió. Ya sabemos que ahora la metformina es para todos los pacientes diabéticos tipo 2. Ya lo sabemos. Entonces no se sabía. Muy bien. Mortalidad por todas las causas. El beneficio fue mayor, incluso a los años de seguimiento. Y si utilizaban metformina, también. Entonces, menos infartos fatales, menos muerte por cualquier causa. Ojo, muerte por cualquier causa. Aquí no estamos hablando de la diabetes. Mortalidad por todas las causas. Todas las habidas y por haber. Entonces, menos ceguera, menos amputaciones, menos diálisis, menos albuminuria, menos mortalidad cardiovascular, menos mortalidad por todas las causas. Oye, el control diabético paga. El control diabético tiene una buena moneda de cambio. ¿Cuál es el legado del control temprano? Un resumen. Durante la intervención, disminuía cualquier punto del estudio un 12%, un 9% para 2007 en el seguimiento. Tasa de complicaciones microvasculares, 25%, recordarán ustedes. Igual, prácticamente 24% para 2007. Infarto, acuérdense que no era significativo en el 2007, en el 97. Lo podríamos discutir desde el punto de vista de la estadística moderna.
Acuérdense que ese estudio es del 97, ya han pasado 20 años. Y en el 2007, un 15%, pero sí es significativo. Y por último, mortalidad por todas las causas, mejor todavía durante el seguimiento que durante la intervención. Mejor todavía. Conclusiones. El UKPDS en el seguimiento de 10 años nos habla de una memoria metabólica. Es decir, que en el control glucémico, si tú lo haces temprano en la enfermedad, te sigue pagando beneficios ya que dejas de tener control estricto. Al final del seguimiento, todos los pacientes alcanzaron un nivel similar de hemoglobina glucosilada. Entonces, los resultados van más allá del simple control de la glucosa en un momento del tiempo dado. El beneficio persiste por años después de que se estudian los pacientes. Por lo tanto, es importante empezar bajo la hemoglobina glucosilada del paciente y posteriormente lo podrá soltar años después. Pero mientras el paciente tolere, hay que llevarlo a un buen control. A pesar de que los niveles de hemoglobina glucosilada se emparejaron después de la intervención, continuó la reducción de complicaciones microvasculares y ahora macrovasculares estadísticamente significativas. Entonces, la pregunta era, ¿bajamos o no bajamos los niveles de hemoglobina glucosilada? Hay que bajarlos. Hay que bajarlos. Todos los pacientes se benefician de una reducción de la hemoglobina glucosilada. Hay que ser permisivos con aquellos pacientes muy frágiles. Tercera edad, ya con complicaciones crónicas micro y macrovasculares. Hay que ser muy permisivos. Pero no hay que ser tan liberales de dejarlos llegar a 10, a 11 o a 12. Hay que ser permisivos. A lo mejor no llevarlos a 7. Porque ser muy estricto nos va a llevar a otro tipo de complicaciones. Y acuérdense, aumenta la mortalidad por todas las causas. Entonces, hay que ser permisivos en esos pacientes. Pero no por eso negarles el beneficio de un 1% de reducción de la hemoglobina glucosilada. Control estricto tan pronto se establece el diagnóstico. De hecho, aquí hay que salir a buscar a los pacientes para hacerles el diagnóstico antes, si es posible. Individualizar tratamientos. En aquel entonces había sulfonilureas e insulina. Imaginen lo que hubieran hecho con acrobosa, metformina en todos los pacientes. Imaginen lo que hubieran logrado con los nuevos medicamentos inyectables, lo que hubieran logrado con los nuevos medicamentos orales. Imaginen lo que se hubiera podido lograr. Y obviamente, individualizar las metas glucémicas. Esa es la moraleja del ADVANCE, del VAT y del ACORD. Pacientes de mucho tiempo de evolución, de altísimo riesgo cardiovascular, tranquilos. Bajamos de hemoglobina glucosilada, pero no tanto. Somos más permisivos. ¿Ok? No ser agresivos con los pacientes mayores, frágiles o con seria comorbilidad. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 van a morir de complicaciones macrovasculares. Hay que hacer la aclaración. Entonces, hay que tratar factores de riesgo adicionales. Presión arterial, colesterol, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Son 5 complicaciones que les quiero mencionar ahorita. No puedo tratar tu herencia. No te puedo manejar los genes. No ahorita. Entonces, si fumas, deja de fumar. Si eres sedentario, ponte a hacer actividad física. Si eres obeso, baja de peso. Si tienes colesterol y triglicéridos altos, contrólatelos. Si eres hipertenso, controla la hipertensión. Así de simple, así de sencillo. Usen el control estrecho, tan temprano en la enfermedad como sea posible. Paga. Al final nos paga. Y más o menos parafraseando lo que dijo Jocelyn, hay que copiar el trabajo del páncreas. Las insulinas modernas nos permiten copiar el trabajo del páncreas. Insulina glargina, insulina de Temir,
Nos proveen niveles de insulina constantes como si fuera más o menos una insulina basal. Las insulinas Lispro se parecen mucho a la secreción endógena de insulina después de una comida. Entonces hay que copiar el trabajo del páncreas. ¿Para qué? Para que el paciente sea tan normal como si estuviera sano. Como si tuviera diabetes. ¿Qué viene? Vienen nuevos sistemas de aplicación de insulina. Inhaladas. Hay nuevos sistemas de aplicación de insulinas tradicionales que son sin aguja. Puedes comprar el Insujet, por mencionar uno. Te puedes aplicar la insulina sin necesidad de una aguja. Ya no hablamos de plumas. Las plumas son de hace varios años. Pero si hablamos de plumas, bueno, hay que recordarles que las plumas tienen una aguja mucho más pequeña que las agujas de las jeringas tradicionales. Las tradicionales son de 1.2 centímetros, de 8 milímetros. Las agujas de las plumas son de 6 y de 4. Pero aquí estamos hablando de un sistema sin aguja. Administración de insulina sin aguja. Bien. Estamos hablando de automonitoreo. No viene, ya es una realidad del automonitoreo. Automonitoreo de la glucosa. Pero hay un término que la gente casi no conoce. Es el automanejo de la diabetes. El paciente se maneja su propia esquema de insulina y lo maneja en casa. Lo mueve sus dosis de insulina en su casa en función del automonitoreo. ¿Qué viene? Vienen los monitores de glucosa no invasivos. Ya por lo menos hay uno comercial que yo conozco, Glucotrack. Pero el Glucotrack, pues asegura que con 9% de exactitud, 95%, creo, 95-99% de exactitud, te mide los niveles de glucosa. Tampoco el glucómetro te mide exactamente la glucosa en plasma. Pero más o menos, tú puedes ir viendo. Si Glucotrax, que no es de aguja, me da más o menos el control de la diabetes, y luego yo después de 3 meses veo mi hemoglobina glucosilada y se corresponde con Glucotrax, pues ahí la voy llevando, ¿no? Es una pincita que se pone en el lóbulo de la oreja, como si fuera un arete. Y puedes monitorizar en forma continua o por periodos cortos la glucosa. Luego los harán más accesibles, luego los harán más pequeños, luego los harán inalámbricos, luego los harán muy exactos. Y por último, algún día los tendremos en México. No en la Secretaría de Salud, en México. Glucotrack. Gluco de glucosa track. RACK. Pero bueno, ahorita todavía, por ejemplo, cuando mucho le damos la pluma al paciente para que se aplique insulina. Ahorita no les damos glucómetro a los pacientes. Pero ¿por qué no darles glucómetro a los pacientes? Si al rato nos van a pagar ellos con una moneda de cambio que es más infartos. Le estamos invirtiendo, y ojo, no critico, le estamos invirtiendo el código infarto. ¿Por qué tengo que tratar el infarto cuando puedo prevenirlo? ¿Por qué tengo que gastar en una sala de cateterismo cardíaco cuando puedo prevenir los infartos? Por lo menos el 15% de ellos. ¿No saldría barato dar glucómetros? El 15% de ellos con el control de la glucemia, más aparte de la hipertensión, de la obesidad, de la activación física, etcétera, tabaco y dieta, colesterol, triglicéridos. ¿No saldría más barato darles un glucómetro? ¿No saldría más barato darles un equipo de monitoreo de presión arterial electrónico? ¿No sería más económico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es menos espectacular. Entregué 200 glucómetros. ¿Y?
Ah, no, es que después de 20 años me va a pagar eso algún día. O después de 10 años me va a redituar en algo. Pero ya los entregué. Oye, pero tenemos código de infarto. Ya tratamos un infarto y le salvamos la vida al paciente. Sí, pero ya está infartado. Ya tiene daño macrovascular. Ya hizo insuficiencia renal. Oye, pero tengo mi máquina de diálisis y ya tiene insuficiencia renal el paciente. Ya nunca va a regresar a un estado normal. Oye, pero es que lo puedo trasplantar, sí, pero ¿en cuánto te cuesta un trasplante? Lo pudiste haber prevenido. Pues es que los médicos en primer nivel no están haciendo su trabajo. No, espérate. Es que nos faltan herramientas. Nos faltan herramientas. Pero también no estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Son las dos cosas. Porque yo te doy las herramientas y luego vamos a seguir en lo mismo. Ah, es que el problema es el paciente. Ah, es que el problema es. Y es que el problema es, y el problema es, y el problema es. Siempre hay una barrera. Siempre hay una barrera. Y todo queremos que lo resuelva una entidad gubernamental. Si el problema es el refresco, pues queremos que lo controle el gobierno. Mientras yo lo pudiera comprar al Oxxo, yo me compro mi refresco, aunque me caiga mal. Si lo que falta nada más es que nos pidan que alguna entidad gubernamental me saque de la casa y empiece a mover las piernas, ¿sí? Para que yo camine. Entonces creo que es una participación del ciudadano, de nosotros como médicos, de las industrias, de las entidades gubernamentales. 3 niveles de gobierno. Como mínimo. Bueno. Esa es la última. Voy a terminar ahorita la presentación. Clic. Bueno, les recuerdo que hay actividad la semana 6 en Model. Les recuerdo que la semana que entra vemos el tema de cómo alcanzar las metas. Y la semana 8 va a ser la de activación física con el doctor César Acuña. Son los avisos parroquiales. No se pasen, por favor. Vean la página de Modle, ahí está todo. Entran en la página de internet, ahí hay más. Para los que crean que Modle no es suficiente, tenemos la página de internet. Y entran a Telemedicina Sinaloa en YouTube.